su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Antoliano Peralta, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un colaborador eficiente en el gabinete del presidente Luis Abinader. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote a qué altura está la reforma constitucional que ha propuesto nuestro presidente y líder Luis Abinader. Bueno, gracias, Guillermo. Agradecido de la invitación y de la oportunidad de tener esta conversación contigo y con la legión de televidentes que componen el conjunto de televidentes de este programa. Mira, como sabe la opinión pública, el proyecto de ley con que se inicia el proceso de reforma fue depositado en el Senado. El presidente del Senado conformó conjuntamente con el presidente de la Cámara de Diputados una comisión bicameral. Esta comisión ha estado escuchando a... Eso quiere decir compuesta por senadores y diputados. Por senadores y diputados, exacto. Esto es un proceso reglamentario normal. En los proyectos de ley que ellos consideran un poco complejos o de gran interés, para acelerar un poco el proceso, en vez de hacer una comisión en el Senado que rinde su opinión y luego una en la Cámara de Diputados, entonces se conforma una única comisión. Cuando esta comisión rinda su informe, entonces el Senado conoce de la ley y luego pasa a la Cámara de Diputados, donde no necesariamente ya tiene que haber la conformación de una comisión, porque ya la ha habido. Esta comisión me invitó a mí a una conversación con ellos, la cual se desarrolló en un nivel de mucha altura, de mucha profesionalidad. Incluso los legisladores de la oposición, a pesar de tener disidencia con algunos elementos, con algunos temas del proyecto, se comportaron en un nivel de decencia bastante apreciable. Y todo discurrió como tenía que discurrir. Luego invitaron a las autoridades electorales. No estoy seguro si el presidente de la Junta Electoral fue, pero sí vi que el presidente del Tribunal Superior Electoral estuvo en esa comisión y dejó establecido que no tenía ningún reparo con respecto a la unificación de las elecciones. Sí, dijo que el Tribunal Superior Electoral, todos sus miembros, estaban de acuerdo con eso. De manera que ese es el proceso. Yo ya he explicado y lo reitero aquí que esta ley tiene una condición especial en la medida en que no es susceptible de ser observada por el Poder Ejecutivo. Trato de explicar, si me lo permites. Sí, cómo no. Resulta que las leyes, cuando son aprobadas por los órganos legislativos, se envían al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días si la ley no ha sido aprobada de urgencia y 5 días si ha sido aprobada de urgencia para el Poder Ejecutivo hacer observaciones. O promulgar. Es lo que antes se le decía vetar la ley, es decir, si el presidente entiende que hay una determinada disposición de esa ley que no es congruente con la Constitución o por alguna razón, entonces la devuelve con su observación. Por eso se llama observar la ley. Últimamente, en este gobierno, yo recuerde, se han observado dos, por cierto. La ley de la Cámara de Cuentas, que se le observaron 2 o 3 artículos y se envió de nuevo y se aprobó la ley con las observaciones, y la ley de incentivo a la aviación civil, que en uno de sus artículos se filtró una expresión
que no estaba concebida en la propuesta y se observó y se corrigió. Entonces, ese proceso no... Es decir, en 4 años solamente hemos tenido dos observaciones. Dos leyes observadas. Ese proceso no es posible con la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y que convoca a la Asamblea, sino que una vez que se aprueba, es enviada al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que promulgarla. Entonces tenemos un plazo de 15 días para que la Asamblea Revisora se reúna y conozca sobre la reforma propuesta. Y yo subrayo esto y lo pongo en negrita porque es la propia Constitución, en su artículo 271, que le dice a la Asamblea: Asamblea, tú tienes que conocer sobre la reforma propuesta. Lo cual quiere decir que la ley que envió el Poder Ejecutivo puede ser modificada. El proyecto de ley puede ser aprobado de manera distinta, pero que la Asamblea no puede conocer nada, ningún otro punto, ningún otro elemento distinto a lo que se le proponga. Bueno, entonces, ¿cuándo estimas tú que vamos a tener esa convocatoria ya para conocer en la Asamblea para modificar con la Constitución? Bueno, de acuerdo con el plazo de los 15 días y todo eso. Primero, el plazo de los 15 días va a comenzar a correr cuando se apruebe la ley. Sí. Yo espero, pero ya esto es una aspiración. Sí, claro. Esto, la mecánica y la dinámica de la aprobación de la ley la manejan los ejecutivos de las cámaras legislativas. Pero yo estimo que esa ley debe estar aprobada en este mes y que si está aprobada a mediado o entrado el final del mes, entonces, como acabo de decir, dispondremos de 15 días, o se dispone de 15 días para que la Asamblea se reúna y conozca de la propuesta. Antoliano, hoy en la República Dominicana estamos viendo, dentro del comportamiento democrático de los últimos 63 años, estamos hablando después del 20 de diciembre de 1962, que fueron las primeras elecciones libres, después del ajusticiamiento de Trujillo, del dictador, que vemos a un presidente constitucional que el voto libérrimo le ha dado, lo ha reelegido, y a qué nivel de reelección, es decir, con un 58% y en otras 17 provincias entre un 66, entre 64 y 66%. Hoy lo vemos diciéndole al pueblo dominicano y a todos los sectores que todo el mundo opine acerca de esa modificación constitucional, es decir, consultando a la gente, consultando a los sectores y también a la oposición derrotada por 5ª vez en este último proceso electoral. ¿Qué significado tiene eso para ti? Bueno, es que esa es una vocación del presidente y de este gobierno, el hecho de consensuar con la sociedad, incluyendo a los partidos políticos de oposición. Recuerda, Guillermo, que cuando pasaron las elecciones, el presidente esa misma noche reiteró que iba a hacer una propuesta de reforma a la Constitución. Y que iba a visitar a los derrotados. La visita a los 2 candidatos principales de la oposición. Después de eso, la consultoría tuvo encuentro con abogados aquí, constitucionalistas y profesionales del derecho público. Hicimos lo propio en la Universidad Madre Maestra en Santiago, hicimos lo mismo en San Pedro de Macorís. Es decir... Pero hasta el presidente fue a la conferencia del Episcopado Dominicano, donde todos los obispos a escucharlo también. Así es. Y además se invitaron también personalidades del derecho individuales, se invitaron al Palacio para que conocieran del proyecto, se presentó en la rueda de prensa semanal para la prensa, de manera que y yo creo que eso es lo correcto. No se oculta nada. No se oculta nada. Es más, es una propuesta corta, pero de mucha trascendencia por su contenido. Bueno, ahora nos encontramos
con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, como lo decimos nosotros cuando era presidente él, y también en esta carrera de oposición. Ahora dice que tenemos un gobierno que no escucha al pueblo, que ahora el pueblo está pasando por grandes dificultades y que no debe modificarse la Constitución, que eso es entretener al pueblo bajo su sufrimiento. ¿Qué tú dirías? Mira, Guillermo, También lo dice el PLD en otra forma, Danilo sí, Medina Sánchez. el presidente Fernández, el expresidente Fernández ha dicho que no es necesario reformar la Constitución. Y yo quiero hablar aquí en términos meramente técnicos. Quien decide la necesidad de la reforma no es un dirigente político, ni un partido, es la ley. Lo que dice la Constitución es que este proyecto de ley, que se está conociendo ahora en la Comisión Bicameral, debe declarar la necesidad de la reforma. Entonces, la propia Constitución dice cuándo no se puede reformar. ¿Y sabe cuándo no se puede reformar la Constitución? Cuando está declarado un estado de excepción. Por ejemplo, cuando estaba el COVID, que el Congreso declaraba el estado de excepción. Estamos hablando de la pandemia. Exacto. Cuando estábamos en el curso de la pandemia, se declaró el estado de excepción para que el Poder Ejecutivo pudiera declarar la limitación del tránsito y el toque de queda. En ese momento no se podía modificar la Constitución, porque expresamente la Constitución lo prohíbe. Ahora, la ley que se somete que está sometida al Congreso debe tomar dos decisiones: declarar la necesidad, y la necesidad está motivada en la propia ley, y convocar la Asamblea. Pero ya que tocamos ese tema, yo quiero hacer un señalamiento muy particular. El hecho de decir que no es necesario modificar la Constitución para los fines que se están proponiendo, olvidémonos de la unificación de las elecciones y de la reducción de los diputados. Digamos que esos son dos elementos accesorios, electorales, coyunturales. Los dos elementos duros son la independencia del Ministerio Público, del procurador, del ámbito palaciego, y evitar la repostulación continua. El hecho de decir que no es necesario modificar la Constitución en ese sentido, en esos dos sentidos, es una posición ideológica conservadora extrema. Es decir, este es un momento histórico donde en la República Dominicana estamos discutiendo que un presidente propone que el Ministerio Público, que el procurador deje de ser designado directamente por el presidente para que haya un órgano que controle su designación, para que este funcionario que tanto dolor de cabeza le ha dado al país por su manipulación desde el Palacio, deje de ese hecho de ocurrir. El que esté en contra de esta iniciativa está asumiendo una posición histórica, una posición conservadora extrema. El otro elemento es el de la reelección. En la República Dominicana, a través de la historia, han habido conflictos, inúmeros conflictos, por el hecho del interés de la perpetuidad de los mandatarios en el cargo de presidente. Para poner un solo ejemplo, el presidente Horacio Vázquez extendió el periodo y luego quería reelegirse. Y eso dio lugar a lo que sabemos, a la crisis que generó el surgimiento de Trujillo. Así es, en el 1930. Así es. Y luego, en los tiempos modernos, ya sabemos todos los intentos, algunos fallidos y otros que se han logrado, de modificar el artículo 124 para poder quedarse en el poder. Eso ha generado el caudillismo, eso ha generado corrupción administrativa, eso ha generado permanencia inadecuada en el poder. Si el presidente Fernández, frente a esta disyuntiva, frente a esta discusión, está de acuerdo con que eso se mantenga, eso es una posición y hay que respetársela. Yo no estoy en favor de eso. Bueno, la verdad es que parece que no tenemos buena memoria, algunos dominicanos no la tienen.
y mucho menos quienes por 20 años desgobernaron la nación. 12 años Fernández, 8 años Danilo Medina Sánchez. Modificaron la Constitución, pero eran gobiernos que no se expresaban, que no hablaban, que eran mudos, que no expresaban ni siquiera sus ideas de lo que era su gestión gubernamental. Hoy vemos al presidente Luis Abinader haciendo todo lo contrario, consultando al pueblo, consultando a sectores, consultando opiniones diferentes a la de nosotros, lo que apoyamos a nuestro gobierno, a nuestro presidente y al Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tú dirías? No, yo pienso que gobernar implica un elemento inevitable que es comunicar. El Estado no es de quienes lo administran, el Estado es de todos. Así es. Es cierto que por conveniencia para el manejo de la administración pública hay algunas informaciones que son reservadas, pero en sentido general, un elemento que debe caracterizar al gobierno y que el presidente Abinader se ha empeñado es la transparencia, claro, es la comunicación. El hecho de que el presidente hable con la gente, y ahora lo está haciendo semanalmente, más de una vez a la semana, eso es un rasgo de transparencia. Y de fortalecimiento institucional, que es el propósito principal que él quiere. Así es. Bueno, Antoliano, hay muchas preguntas, pero hay una pregunta esencial ahora. La verdad es que el comportamiento político de nuestros opositores en estos tiempos en que el voto libérrimo se expresó el 19 de mayo, hoy se presentan ellos diciendo que hay un rechazo de la mayoría del pueblo dominicano a la gestión de gobierno y no ha comenzado realmente la gestión. ¿Qué tú dirías? Bueno, Guillermo, pero es que eso se decía antes de las elecciones y la gente refrendó al gobierno y la permanencia de Luis Abinader en el poder. O sea que hay que asumir estas afirmaciones, asociarlas con las que se decían antes. Y yo quiero traer a colación, ahora que te digo de que el pueblo refrendó a Luis Abinader en el poder, y a propósito del tema que tratábamos de la oportunidad de la reforma a la Constitución, mira, yo decía que Luis Abinader se presentó ante el electorado nueva vez diciendo en su programa que iba a reformar la Constitución, claro, en el sentido en que lo está haciendo. Claro. Si él no lo hace, habrá traicionado la lealtad de sus electores. Así es. Es decir, él está obligado a continuar con su propuesta, de la cual él está convencido y su equipo también. De manera que siempre la oposición dirá que todo lo que hace el gobierno está mal y que el gobierno no cuenta con apoyo y con rechazo. No es una forma correcta de hacer oposición, pero es la que han aprendido los opositores. Bueno, tuvimos una visita el pasado viernes del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, precisamente después de una visita que hizo a Haití, dentro de los propósitos de apoyar a las Naciones Unidas, que va a encabezar la misión en Haití para pacificar a esa nación y para abrir la puerta al desarrollo y también a la de los votos, elegir autoridades. ¿Qué significado tuvo para ti? Mira, Guillermo, a mí me parece que normal que el jefe de las relaciones exteriores de un país amigo con quien se tiene buenas relaciones diplomáticas y excelentes relaciones comerciales visite, deberían hacerlo con más frecuencia, visite a la República Dominicana y que intercambie ideas con el presidente. Pero además, el hecho de que este funcionario norteamericano haya ido antes a Haití pone en evidencia, y tú lo acabas de afirmar, que el tema haitiano estuvo en la agenda de su visita. La situación de Haití no puede seguir así. Yo pienso que las grandes naciones hace tiempo
que le estamos pidiendo que intervenga. Se lo pide el gobierno y la misma gente en la calle dice que el gobierno de Estados Unidos, Canadá, Francia, etcétera, deberían intervenir en Haití. Y es correcto porque lo que pasa con Haití actualmente es una vergüenza para la humanidad y una amenaza permanente para la República Dominicana. De manera que yo veo conveniente la visita bajo el entendido y la garantía y la seguridad de que el presidente Abinader nunca permitirá ningún atentado contra la soberanía nacional. Claro que no. Bueno, Antoliano, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Sí, bueno, quiero exhortar al pueblo a dos cosas. Primero, a que confíen en su presidente y en sus autoridades y a que desconfíen de las versiones infundadas que suelen circular por las redes sociales y por algunos medios de comunicación sobre especulaciones que tienen que ver con decisiones, supuestas decisiones del gobierno que nunca se tomaron y que nunca se tomarán. Antoliano, nosotros apreciamos muchísimo esta conversación contigo. Nosotros somos de los que reconocemos tu trabajo, de ese trabajo responsable de orientación permanente que también te comunica con el pueblo dominicano, porque este es un gobierno de puertas abiertas. Lo hace nuestro presidente, honrado líder que no teníamos por 20 años y que hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo también frecuenta los diferentes medios de comunicación para comunicar reforma constitucional y conocer el pueblo dominicano directamente lo que se está haciendo. Nosotros creemos firmemente en ese trabajo que tú haces y te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Muchas gracias, Guillermo. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, una vez más, usted le sigue demostrando al pueblo dominicano que no oculta absolutamente nada de su posición frente a Haití. Es decir, la posición que usted ha sostenido siempre llamando a la comunidad internacional, como lo hizo en el Concierto de Naciones de las Naciones Unidas, donde se presentó allí y le dijo que había que ocuparse de Haití, ayudar a Haití a pacificar esa nación. Cuando lo hizo, todavía los oídos de esa comunidad no estaban dispuestos a dar el paso. Hoy ya tenemos como consecuencia de esos pedidos constantes suyos de que la República Dominicana, porque también se lo decía, no puede cargar con los problemas de Haití, porque somos naciones independientes, individuales. Tenemos fronteras, somos el único país que tenemos frontera con Haití, pero nosotros somos para los dominicanos y los haitianos para los haitianos. Es decir, que el comportamiento suyo como presidente constitucional de la República ha sido la soberanía nacional, garantizarla como su principal guardián. Ha fortalecido nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas, equipándola y también aumentando el número de soldados para cuidar nuestra frontera y para garantizar precisamente la ley de migración. También le hemos dicho a la comunidad internacional que aquí continuamos deportando a los ilegales, sean de cualquier nacionalidad, pero también le decimos que estamos siempre dispuestos a que la República Dominicana sea vista precisamente pidiendo que se ocupen, que vean y no abandonen Haití. Esos son pedimentos de un presidente responsable de República Dominicana.
Esos son pedimentos que dicen precisamente que nosotros queremos y garantizamos con su poder político la seguridad de la República Dominicana. Pero los problemas en Haití también afectan de alguna manera a la seguridad dominicana, y por eso usted ordena eso que ocurre en la frontera permanentemente, vigilancia redoblada, porque no aceptamos absolutamente ningún tipo de intervención en esa nación. Un comportamiento, ahora que vino el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, haciendo precisamente más de lo mismo. De que esas relaciones, esa visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando precisamente lo que se le dijo a los haitianos, lo que le dijeron ellos y lo que están patrocinando, elecciones el año que viene, buscar que la comunidad política entre a buscar elección de sus autoridades, normalizar la garantía de la seguridad en esa nación para que se pueda comportar como una nación organizada. Y por eso toda la comunidad internacional, mire, Kenia está participando con tropas, apoyando y devolviendo seguridad en estos momentos. Y unas Fuerzas Armadas que están organizando cada vez más, son más la tropa que están entrenando para que se ocupen de la seguridad en Haití, es decir, haitianos ocupándose de su seguridad. Nosotros en República Dominicana estamos al margen de todos esos acontecimientos, pero sí muy atentos a cuidar, como lo hace usted, y a garantizarnos a todos nuestra frontera, y no como hacen opositores delenguados acusándonos de que venimos a recibir, que vino el secretario de Estado a dar instrucciones para aceptar campamentos de haitianos en territorio nacional. Parece que se olvidan de qué clase de presidente constitucional tenemos en el Palacio Nacional, que es usted, que no hace, ni tolera, ni se comporta aceptando ningún tipo de insinuación, ni de ese tema ni de ninguno, porque somos soberanos. Por último, señor presidente, usted estuvo en Nueva York y en Washington, donde hizo un recuento en una y en la otra exposición sobre el comportamiento económico de la República Dominicana y el reconocimiento también de todos los organismos internacionales y de las calificadoras económicas mundiales sobre el comportamiento del crecimiento económico y social de la República Dominicana. Pues nosotros, confiados en eso precisamente, sabemos y estamos seguros que esa locomotora económica de desarrollo, con políticas desarrollistas y monetarias como la que usted ha venido aplicando en los últimos 4 años, nos llevarán y nos continuarán llevando al desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa permanentemente en buscarnos una mejoría en la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.